Bendito sea tu nombre. Gloria al Señor por siempre. Gloria al Señor por siempre. Eterno Señor. Quisiera que pudiésemos ir a la Escritura. Vamos a leer el Salmo completo, Salmo número 1, y después que podamos hacer una oración para pedir a nuestro Dios que nos pueda bendecir en esta hora, en esta tarde. Abramos nuestro corazón a la palabra. Yo te pido que abras tu mente, abras tu corazón, te prepares para poder recibir las bendiciones, las verdades que Dios quiere transmitirte en esta hora. Salmo número 1, por favor, versículo número 1. Es un salmo muy pequeño, tiene solamente 6 versículos, pero vamos a exprimir todas las verdades que nos dice este salmo. Dice la palabra de nuestro Dios, la santa palabra de nuestro Dios. Dice el versículo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, y podemos volver a decir, y todo lo que hace, prosperará. Versículo número 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Vamos a hacer una oración, vamos a inclinar nuestras cabezas en señal de reverencia y en señal también de necesidad hacia nuestro Dios. Padre, queremos ponernos en tus manos el día de hoy, Señor. Un domingo más, ciertamente, Señor, un domingo más, pero no queremos que sea así para nuestras almas el día de hoy, Señor. Queremos que las verdades de tu palabra, así como la savia, Señor, de un árbol, de una planta, Señor, los nutrientes de la tierra, Señor, puedan alimentar nuestras almas el día de hoy, Señor. Hemos venido con nuestras copas y queremos llenarlas a través de tu Espíritu. Queremos llenar no solamente nuestras mentes, no solamente nuestro intelecto, Señor. Queremos llenar nuestras almas. Queremos llenar nuestro espíritu entendiendo las verdades de tu palabra en esta mañana, Señor. Yo te pido, bendice cada persona que está aquí, cada familia, cada matrimonio, cada joven, cada adolescente, cada uno de los que estamos aquí, aún de los hermanos que están sirviendo, aún de los niños que están ahí en su clase. Bendícenos, Señor. Llena nuestras copas hasta rebosar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Quiero contar una anécdota antes de que podamos empezar el Salmo a estudiarlo como tal. Hace unos días la contaba a unos hermanos, pero quiero contarla a todos los presentes. En una ocasión estuvo un matrimonio, precisamente hablando de los matrimonios, un matrimonio de recién casados, eran recién casados, tuvieron su boda y se fueron a su luna de miel. Fueron a un lugar paradisiaco, una playa muy hermosa, un hotel de 5 estrellas que había reservado el esposo, habían hecho la reservación y habían estado planeando su boda de tiempo atrás. En ese momento, cuando llegaron al hotel, al complejo turístico, pues había de todo, era un hotel muy completo, había un restaurante muy bonito en la parte de abajo, tenían 2 albercas. No solamente el hotel, sino todo el complejo de la playa, lugares turísticos que visitar, una laguna a pocos minutos de ahí del hotel. Pero el esposo le dijo a su esposa,
como recién casados. Mi amor, le dijo, mira, ¿qué te parece si en lugar de gastar nuestro dinero que tenemos en comer aquí en el hotel y en pues degustar todo lo que el hotel nos ofrece, ¿qué te parece si pues nos apretamos un poquito el cinturón y mejor este dinero lo ocupamos para irnos a todas las atracciones turísticas que tenemos afuera del hotel? Y va a ser una luna de miel inolvidable porque vamos a padecer un poquito quizá en la comida, pero vamos a ir a todos los lugares turísticos. Nos vamos a subir a la lancha, vamos a ir a la tirolesa, vamos a visitar tal parque de diversiones. Y la mujer estuvo de acuerdo y dijo, perfecto, mi amor, me gusta la idea. Toda la semana que estuvieron en la luna de miel, comían cereal en la mañana y no comían en el hotel. Y se levantaban temprano, se bañaban y se iban al restaurante en la parte de abajo y comían nada más cereal, su leche, comían todas las mañanas. Y el último día de su luna de miel, el último día que estuvieron ahí, se le acercó uno de los comensales ahí del restaurante, los había observado durante casi 4 días, que solamente comían cereal en la mañana y veían todo el buffet, las carnes, las sopas, las pastas, los postres, los pastelillos, etcétera. Toda la barra de ensaladas, la barra fría, la barra caliente, todo estaba ahí. Y se les acerca el comensal y les dice, disculpen, quiero hacerles una pregunta. Habiendo tanta comida, ¿por qué no comen bien? ¿Por qué no vienen a comer en las tardes al hotel? ¿Por qué no vienen a cenar en las noches? Y lo que más me causa inquietud es ¿por qué nada más desayunan cereal en la mañana? Y entonces aquel hombre le dijo, lo que pasa es que hice un trato con mi esposa y nos ahorramos todo el dinero posible que pudimos haber comido en este restaurante para ir a todas las demás atracciones que están afuera de este hotel. Y entonces el comensal le dijo, ¿me permitiría ver sus reservaciones del hotel? Sí, claro. Entonces agarró, ya no boleto físico, ¿verdad? Porque ya estamos en la era digital, agarró el celular, se lo enseñó, le dijo, mira, aquí están mis reservaciones. Aquí está el paquete que yo reservé para el hotel y todo el avión, hotel, etcétera. Y entonces aquel hombre comenzó a revisar en el celular y de repente cuando empezó a ver le dijo, oiga, pero su paquete incluía todo el buffet gratis. Todo incluía. Era la misma cantidad de dinero y usted iba a comer todo. Y entonces aquella pareja nunca olvidó su luna de miel. Fue una luna de miel inolvidable, pero fue por un error de ellos y particularmente del esposo, porque no miró, no estuvo al pendiente y nunca preguntaron, nunca indagaron lo que ellos pudieron haber comido en todos esos días. Amados hermanos y amados amigos, muchas veces eso pasa con nosotros como cristianos. Podemos tener las escrituras, podemos tener la palabra de Dios y cuando nosotros leemos en este domingo que estaremos estudiando el Salmo número 1, ¿cuántos de nosotros hemos estudiado el Salmo número 1? O más bien hemos leído el Salmo número 1, pero no nos hemos detenido a indagar y a preguntarle a Dios por todas las verdades que nosotros podemos entresacar cada vez que nosotros estudiamos nuestras Biblias. A veces pudiéramos parecernos a esta pareja que nada más con el cereal, así nos conformamos solamente leyendo las escrituras, solamente dando una leída rápida, pero no podemos extraer todas las verdades que nos dice la santa palabra de Dios. Hoy queremos estudiar este salmo. Hoy queremos entresacar, hoy queremos preguntar, hoy queremos indagar qué es lo que la Escritura nos está diciendo con este Salmo número 1, que es el primero de todos los salmos que están en la palabra de Dios. Así que vamos entonces a leer este salmo y quisiera que pudiésemos entender esto. Dice la Escritura, Salmo 1, versículo número 1. Vamos a leer el versículo número 1 y el versículo número 2, por favor. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día
y de noche. Lo primero que salta a nuestra vista cuando leemos el Salmo 1 es que este salmo nos da una enseñanza de dos tipos de personas. Aquella persona que se deleita en la ley de Dios, que obedece la ley de Dios, que la ley de Jehová, dice, es su delicia. Y la otra persona, el otro tipo de personas, es aquella persona cuya ley de Jehová no es su delicia, no estudian la palabra, no están inmiscuidos en la santa palabra de Dios, no aman a Dios, no aman su ley. Es muy interesante, de hecho, que este Salmo número 1, alguno pudiera pensar, bueno, el libro de los Salmos, uno de los libros preferidos de todos los cristianos de todos los tiempos. Desde la antigüedad, los judíos tenían este libro de los salmos. Tú has de saber que un salmo es un canto. La palabra salmo es sinónimo de canto, es decir, el libro de los salmos era el libro devocional de los judíos. Muchos de los salmos, o más bien todos los salmos, son cantos. Fueron cantos que fueron entonados, que fueron cantados por los judíos, alabando a Dios hace muchísimos años. Y no solamente eso, el libro de los Salmos no solamente ha sido un libro referente de los devocionales de los judíos, sino para todos los cristianos, en todas las épocas, en todas las edades, en todos los países. El libro de los Salmos es el libro por excelencia que les gusta a muchísimos cristianos porque nos muestra todas las maneras que podemos alabar a nuestro Dios. Hay salmos hermosísimos en todo este libro. Un gran predicador decía del libro de los Salmos, decía, el libro de los Salmos es una verdadera radiografía del ser humano. ¿Por qué el libro de los Salmos es una radiografía? Decía este predicador. Porque el libro de los Salmos retrata todos nuestros sentimientos que podemos experimentar como personas. Júbilo, alegría, emoción, alabanza, adoración, angustia, tristeza, dolor. Todos los sentimientos de los seres humanos se encuentran impresos en el libro de los Salmos. ¿Quién no ha leído, por ejemplo, el Salmo número 90 o el Salmo 91? ¿O quién no ha leído ese salmo que es el salmo más largo de toda la Biblia, que es el Salmo 119, que precisamente exalta la ley de Dios? Tantos salmos que podemos entender. Salmos proféticos como el Salmo 22 que había profetizado los sufrimientos del Mesías. O el hermosísimo Salmo 23 que ha sido repetido por miles y miles de seres humanos durante todas las edades de los tiempos. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y alguien pudiera pensar entonces, este libro de los Salmos, pues debe de ser un salmo que nos debe de llevar a alabar a nuestro Dios. Quizá el libro de los Salmos pues debe empezar con un salmo. El Salmo número 1 debería de empezar invitándonos a alabar a nuestro Dios, pero no es así. Otro pudiera pensar, el Salmo número 1 nos debe de invitar pues a exaltar a Dios, debe ser un salmo de exaltación a Dios. No, tampoco es así. Otro predicador decía que el Salmo número 1 y el Salmo número 2 son las columnas del templo de Dios para poder entrar y alabar y exaltar y adorar al Dios verdadero. Decía este predicador, el libro de los Salmos es como un templo. Bueno, hablando más en la terminología del Nuevo Testamento, como una iglesia. El libro de los Salmos es como una iglesia, pero la entrada, las dos columnas, la puerta de la entrada de esa iglesia son el Salmo 1 y el Salmo 2. Pero ¿quieres que te diga algo? El Salmo 1 nos habla del hombre que ama la ley de Dios. Y el Salmo número 2 nos habla de la grandeza de Cristo y que Él vencerá a sus enemigos. Por eso dice el Salmo 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se han juntado contra el ungido de Jehová.
Entonces el Salmo número 1 y el Salmo número 2 son las dos grandes columnas de la entrada para que todos los cristianos podamos adorar a Dios. Solo que vamos a ver y vamos a estudiar el Salmo 1, que tiene que ver precisamente con el corazón que debe de tener todo cristiano para alabar a Dios. Entonces, este primer punto, esta primer verdad que podemos nosotros entender en esta mañana es la siguiente. Pudiéramos pensar que el Salmo 1 es un salmo que alaba a Dios y que nos invitaría a alabar a Dios, pero no. El Salmo número 1 nos va a decir, y lo vamos a estudiar ahorita en un momento, el Salmo 1 nos dice, si tú quieres alabar a Dios, y aún el Salmo número 2, si tú quieres alabar a Dios, no puedes alabar a Dios si no amas su ley, si no obedeces su ley, si no obedeces sus mandamientos. Entonces la verdad que extraemos primeramente es, una persona no puede alabar a Dios verdaderamente si no ama su ley y si no ama a Cristo con todo su corazón. Fíjate cómo la escritura es verdadera, es coherente, es lógica. Hoy tenemos grandes iglesias, hoy tenemos grandes megaproyectos, hoy tenemos grandes lugares donde la gente alaba a Dios de todas maneras, de todas las formas, con todos los instrumentos quizá. Y no se trata de criticar la alabanza de los lugares. Simplemente es que nosotros entendamos y podemos hacernos en esta tarde la pregunta, ¿cuántas personas realmente los domingos alaban a Dios conforme dice la Escritura? Podemos agarrar cualquier salmo, podemos cantar muchos de los salmos, pero ¿quién pudiera decir como en el Salmo 1, en la ley de Jehová está su delicia? Tú no puedes alabar a Dios si no amas a Dios. Y si no ama su ley. Así de sencillo, resumido el Salmo número 1 en pocas palabras es, tú no puedes alabar a Dios si no amas su ley. Es lo que dice el Salmo número 1. Es la gran verdad que nos salta a la vista en este día. Pudiésemos haber dicho, bueno, vamos a empezar con el Salmo número 43. O vamos a empezar con el 150, el último salmo que nos invita, todo lo que respire, alaba a Jehová. Pero fíjate, es el último salmo, el 150, alábele con el salterio, alábele, etcétera. Todo lo que respira, alaba a Jehová. Pero es el último salmo, el primer salmo nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, etcétera, etcétera. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo podremos alabar a Dios? Podemos alabar a Dios cuando nosotros le amamos a Él primero. ¿Cómo podemos decir que nosotros le cantamos? ¿Cuál es el mejor canto para Dios? ¿Cuál es la mejor alabanza para Dios? ¿Qué es la mejor adoración? La mejor adoración, el mejor canto proviene de un corazón que ama a Dios y que ama su ley con todo su corazón. La verdadera alabanza proviene de un corazón que ama a Dios, que ama la ley de Dios y que obedece la ley de Dios. Obedece su ley. Por eso muchas personas en muchos lugares cantan y cantan, Señor, no vuelvo atrás y no vuelvo atrás y te alabo y te bendigo, pero sus vidas dicen lo contrario. Salen el domingo y se van a hacer el pecado. Salen el domingo y se van a ver la televisión. Salen el domingo y se van a tomar. Salen el domingo y se van a hacer maldades. Esa no es la alabanza que Dios quiere de nosotros. La verdadera alabanza proviene de un corazón que ama la ley de Dios, que ama las Escrituras. ¿Por qué? Porque si no obedecemos las Escrituras, no podemos alabar a Dios. Y es algo que va encadenado, o sea, es una cadena de verdades. Una persona que no ama a Jesús no puede amar su ley. Una persona que no ama su ley no puede obedecer la ley que no ama. Y una persona que no obedece la ley no puede alabar a Dios. ¿Sabías tú que de hecho la manera de alabar de una persona está directamente relacionada con su estado espiritual? Una persona que en verdad ha cambiado,
que ha sido transformada, una persona que verdaderamente ha sido redimida por Dios, que verdaderamente ha sido cambiada por Dios, que su corazón ha sido cambiado, va a alabar a Dios realmente. Y no me refiero a formas, porque quizá no hemos estudiado en un conservatorio de música, todos, para decir alabamos a Dios de manera perfecta. Me refiero en el corazón. Y a veces las personas no alaban a Dios, no cantan, no expresan a Dios. ¿Por qué? Porque quizá la persona realmente no ha sido cambiada por Dios. Porque ¿qué le puede agradecer a Dios? ¿O qué le puede decir a Dios si su vida no ha sido cambiada? Por eso nuestra manera de alabar delata lo que nosotros somos delante de Dios. Una persona redimida, una persona transformada, una persona que ha sido salva, entonces se notará, escúchalo, se notará en su manera de alabar a Dios. Pero una persona que no ha sido transformada no va a poder alabar a Dios porque no tiene de qué agradecer a Dios en su vida. Entonces, ningún tipo de acción de gracias, ningún tipo de alabanza, según el Salmo 1, será aceptado si no existe una obediencia a la santa palabra de Dios. Cuando tú obedezcas la ley, cuando tú obedezcas a Dios, entonces le podrás alabar y no te va a costar trabajo. Va a salir del corazón, va a salir de tu alma de manera natural. No te vas a quizá cansar o no vas a estar distraída en los cantos, porque te van a hacer del corazón. Es lo que dice la Escritura. Acordémonos de esto. Salmo 1 y Salmo 2 son las columnas de la entrada para la iglesia, para alabar a Dios y para adorarle. Una persona que no obedece a Dios y su ley no podrá tener una alabanza que le agrada a Dios. Este Salmo número 1, además, es un salmo que teológicamente se le llama, es un salmo sapiencial. Es decir, es un salmo que nos transmite sabiduría a todos nosotros. Es un salmo que, curiosamente, como hemos dicho ahorita, no nos invita a alabar a Dios, el Salmo 1. Más bien, el Salmo 1 nos transmite sabiduría. ¿Qué sabiduría nos transmite? Vamos a ver entonces qué nos dice el Salmo. Versículo número 1, dice la Escritura, Salmo 1, versículo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El libro de los Salmos y el Salmo número 1 empieza con una palabra que quizás es muy conocida para muchos de nosotros. Curiosamente, Jesús, el Señor Jesucristo, la usa también cuando empieza su gran célebre sermón de la montaña. ¿Cuál es la palabra? Bienaventurado. El Salmo número 1 nos dice bienaventurado. ¿Qué significa bienaventurado? La palabra bienaventurado es una palabra que significa supremamente feliz, supremamente dichoso, una persona verdaderamente plena, verdaderamente feliz. De hecho, la palabra bienaventurado es una palabra que, en este caso que es el hebreo, es una palabra que exagera algo. Quizá en nuestro español pudiésemos decir que es la terminación ísimo en español. No es lo mismo, ¿verdad? Que tú digas tengo mucha hambre a que tú digas tengo muchísima hambre. Esa terminación ísimo, esa terminación ísima en español va implícito en el hebreo, en la palabra bienaventurado. No es lo mismo que tú digas tengo mucha sed a que digas tengo muchísima sed. Esa terminación ísimo o esa terminación ísima nos da la idea de algo muy grande, de algo que es verdaderamente grande. Y por eso entonces los judíos utilizaban bienaventurado para dar una bendición, pero una bendición que implicaba muchísima alegría. Por ejemplo, también habla la Escritura, bienaventurado el que hay esposa también. Es decir, yo te pregunto, ¿cómo están los que se van a casar? ¿Están tristes? No, están muy emocionados,
Me voy a casar, hasta nerviosos, faltan 5 días, falta una semana, hay una mezcla de sentimientos. Una boda es un motivo de muchísima alegría. O por ejemplo, en otro de los salmos, el Salmo 51 y otros más, nos dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya culpa ha sido quitada. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonada. Es decir, bienaventurado aquel que ha encontrado la salvación. Una bendición grandísima. Esa palabra, ¿sabías tú? Bienaventurado se usaba en el hebreo cuando la gente tenía una grandísima bendición en su vida. Si lo pudiésemos trasladar a nuestros días, pensemos en algo que pasa en nuestras vidas que no es muy común. Cuando nos casamos, cuando una persona se titula, cuando una persona se gradúa. ¿Cómo están los padres de ese joven, de esa jovencita? Muy contentos. Y de ahí se van a comer o se van a celebrar. O cuando alguien, por ejemplo, entra a la universidad, se quedó en la universidad que quería, en la carrera que quería. Oye, hijo, vámonos a celebrar. ¡Felicidades! ¿O cuántas veces cumplimos años en el año? Solo una vez al año. Y entonces la gente que te ama, la gente que te aprecia, tu familia, la gente que está cerca de ti, ¿qué te dice? Muchas felicidades. Muchas felicidades, que Dios te bendiga, que te dé muchos años más de vida. Solo una vez al año. Bueno, la palabra bienaventurado en este pasaje nos da la idea de una bendición muy especial, muy grande. ¿Qué nos dice la Escritura? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El salmista entonces está elogiando a una persona, está elogiando, está dando una alabanza a un tipo de personas. Este tipo de personas son las personas que no están en el camino de los malos, que no están en el camino de la maldad. Y dice: serás bienaventurado, supremamente feliz, supremamente dichoso, muy feliz, felicísimo, diríamos en español. ¿Sabes? Todos nosotros como seres humanos buscamos la felicidad. ¿Quién no quiere sentirse bien un día? ¿Quién no le gusta pasar un buen rato en un día? ¿A quién no le gustaría, pues quizá pasar un momento muy grato, quizá con la familia, en las vacaciones? Mira, la felicidad es algo que los seres humanos buscamos por naturaleza. Y tanto así lo buscamos, déjame decirte que todos los seres humanos buscamos ser felices. Es más, hasta los que se suicidan. Y te voy a decir por qué. Porque aún el que se suicida pensando que va a ser la opción mejor en su vida. Buscando quizá terminar con el dolor que está pasando, porque busca ser más feliz. Todos los seres humanos buscamos la felicidad. Todas las personas buscamos ser felices en esta vida. Mira, Eclesiastés en el capítulo número 1, versículo número 8. Vamos a ver lo que dice la Escritura, hablando de un salmo sapiencial, que significa de sabiduría. Vamos a ver lo que escribió Salomón. Eclesiastés, capítulo número 1, versículo número 8. Dice la palabra: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Qué nos dice el sabio Salomón? Nos está diciendo: todas las cosas son fatigosas en esta vida. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que va a ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Es decir, todos nosotros pasamos por distintas etapas en nuestras vidas. Pero aquí viene una gran enseñanza de Salomón, y el escritor del Salmo número 1 es la misma verdad, ¿sí? La felicidad
Esa es la idea básica del Salmo 1, del primer versículo, y de Eclesiastés también 1. Está diciendo esto: mira, buscas la felicidad. Acuérdate de algo, la felicidad no está en lo que tú tienes. Eso es lo que podemos aprender. Puedes estudiar, yo te invito a que estudies el Salmo número 1 con tu familia. Estúdialo con tus hijos, estúdialo con tu esposo, con tu esposa, estúdialo con tus parientes, con tus jóvenes, y dile: hijo, la felicidad no está en lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque las cosas que hoy te dan placer no te sirven para mañana. Es lo que dice el salmista. Es lo que está diciendo el salmista. Y es lo que dice Salomón. Todo lo que tú puedas tener, si ahorita saliendo de la iglesia, saliendo de aquí de la congregación, te vas aquí a la agencia de autos fulana de tal, X o Y, la marca que tú quieras, y te compras un carro, está bien, no hay pecado en comprarse un carro, pero debes de saber que eso no te va a dar la felicidad, porque el día de mañana, y luego hasta pasa, ¿no?, que compras un carro nuevo y te lo chocan y es nuevo el carro, y tienes un carrito viejo y nadie lo toca. Y cuando sacas un carro nuevo, te lo rayan o te lo chocan. Bueno, eso no te va a dar la felicidad. Eso no te va a dar la felicidad. Quizá tú dirás: bueno, mañana lunes me compro unos zapatos nuevos. Y los compramos por necesidad. Muchos los compramos por necesidad. Ya quizá las personas que tienen mucho dinero, pues a lo mejor las mujeres tienen 50 pares, ¿no? Ya no creo que sea por tanta necesidad, pero bueno, los compran. El problema es todo lo que nosotros compramos algún día se desgasta, algún día se acaba, algún día se quita, algún día ya no nos va a divertir, ya no nos va a causar placer. El alcohol, los vicios, la droga, la música, todo lo que tú te cause placer hoy, el día de mañana ya no te va a causar placer. Todo lo material no nos causa felicidad, no nos puede hacer felices. Son herramientas que tenemos. La computadora, el teléfono que te costó muy caro, se cae, se rompe y hasta ahí quedó. ¿Por qué? Porque Dios nos dice: no está la felicidad en lo que tú tienes. No está la felicidad en las posesiones que tú tienes. Joven que estás aquí, escucha hoy la voz de Dios. Jovencita que estás aquí, adolescente, no te van a dar felicidad las cosas materiales. La felicidad no se encuentra en las cosas materiales. Me viene a la mente una leyenda de los griegos. Esta sí es una leyenda, no fue verdad. Una leyenda que decía los griegos de un hombre llamado Sísifo. Sísifo fue un hombre de la mitología griega, el cual dicen en la mitología, dicen que Sísifo fue un hombre que actuó mal. Y Zeus, el dios Zeus, lo castigó a Sísifo y lo mandó al reino del Hades para ser castigado por toda la eternidad. Entonces, en el mundo de los dioses de la mitología griega, este hombre Sísifo fue castigado, pero dice la mitología que después fue ayudado por otro dios, el dios Hermes, para poder salir del reino del Hades, pero lo volvieron a agarrar y lo volvieron a meter al reino del Hades para ser castigado. Y entonces dice la leyenda, dice que Zeus le dio un castigo. Y el castigo fue el siguiente: te vas a quedar en el reino del Hades, le dijo a Sísifo, te vas a quedar en el reino del Hades. Y tu castigo será, fíjate el castigo que le pusieron, vas a rodar una piedra, era una piedra grande, una piedra muy grande, que lo que hacía era, vas a rodar la piedra y la vas a pasar al otro lado de la colina. Y cuando tú pases la rueda, esa rueda de piedra, cuando tú la pases al otro, vas a poder salir del reino del Hades. Bueno, el problema era que dice la leyenda que la colina, ese pequeño monte en el cual caminaba Sísifo, era una colina, si lo vemos en una perspectiva, Sísifo caminaba así y de repente la colina aumentaba la pendiente hasta quedar en 90 grados. Y cuando estaba en los 90 grados, la pendiente terminaba hasta con un piquito hacia su lado de Sísifo. Entonces, bueno, hablando un poquito de la física, pues era muy difícil, casi imposible, que Sísifo pudiera entonces pasar la piedra hacia el otro lado de la colina, porque llegaba un momento que por la gravedad, la piedra entonces ya no podía él con la piedra y terminaba venciendo la fuerza de la piedra
a Sísifo, y se caía Sísifo, y se caía también la piedra. Entonces, toda la eternidad, dice la leyenda griega, Sísifo, su castigo fue subir la piedra, pero llega un momento en el que ya la pendiente era muy grande, y entonces él ya no podía con la piedra y terminaba desistiendo de lo que él estaba haciendo. Bueno, a veces uno piensa que así es las personas. A veces las personas son así como Sísifo. Todos los días quieren subir su piedra. Todos los días quieren obtener placer y piensan que la felicidad está ahí, pero se acaba. Ahora, vamos a ver, regresemos al Salmo número 1 y entonces vamos a ver lo que dice el salmista. ¿Quién es el bienaventurado? Vamos a leer una vez más versículo número 1 y versículo número 2 y vamos a decir cuál es esta verdad. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La verdad que nosotros podemos extraer es lo siguiente: la felicidad no está en lo que tienes. La felicidad no está en las cosas materiales que tienes. El Salmo número 1 nos dice lo siguiente: la felicidad está cuando tú como persona te alejas de las cosas del mal y amas la ley de Dios. Esa es la verdad de esta tarde. La felicidad está no en lo que tienes, sino cuando tú amas a Dios y amas su ley con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amas a Jesús y le obedeces, porque eso trae la verdadera satisfacción en tu vida. Esa es la felicidad. No está en lo que tienes, que puedes tener mucho o poco, pero en eso no está nuestra felicidad. Por eso el Salmo número 1 y el libro de los Salmos, ese gran libro de los judíos, dice lo siguiente, y es sabiduría hoy para nosotros, es sabiduría para tu vida. ¿Quieres ser feliz en esta vida? Ama a Dios, ama su ley, obedece su ley, porque cuando obedezcas su ley, entonces podrás ser bienaventurado, podrás ser dichoso, podrás ser feliz, porque amas a Dios y amas su ley. Porque todo lo demás que tengas es, como dice la misma escritura, añadiduras. Son herramientas, son añadiduras que te van a servir en tu vida para servir a Dios y para amarle. Entonces el salmista nos dice, no, la clave no está en lo material. La clave no está en las circunstancias. La clave para que tú seas feliz, y ese es el error de mucha gente hoy que van al psicólogo, que van a terapias, o viven en depresión, o que tienen todo pero no son felices, y que lloran en lo secreto porque no tienen lo que ellos quieren. La clave de la felicidad no está afuera, no está en las circunstancias, está en uno. Cuando uno ama a Dios y ama su ley, Dios dice, amas la ley, serás bienaventurado, serás bendecido, serás dichosa, serás una persona plena, una persona feliz, serás una persona que estás disfrutando tu vida. Amados, somos tan efímeros en esta tierra. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Hoy estamos aquí, mañana nos enfermamos y pasado mañana ya no estamos. Así es la vida del ser humano. Nuestra vida es efímera, es rápida. Así que lo que podemos disfrutar no está en lo que tenemos, está en lo que nosotros somos, amando a Dios y amando su ley. Por eso lo que dice la Escritura está opuesto a lo que dice el mundo. El mundo, ¿qué te dice? Mira, avión de primera clase, hotel 5 estrellas, y te ponen una persona muy feliz y tomando Coca-Cola, por cierto, y eres más feliz. Es lo que te dice el mundo. Pero Dios nos dice, no está en lo que tienes, tampoco está en las circunstancias, está en ti. Cuando amas a Dios, cuando obedeces su ley, cuando amas su ley. Y ahorita vamos a estudiar un poquito
más esto. Entonces, esto que nos dice el Salmo 1, otra de las grandes verdades es esto. Ya lo habíamos comentado hace un momento. Hay dos tipos de personas en esta vida. Hay dos tipos de personas. El hombre que es amigo de los pecadores y el hombre que ama la ley de Dios. ¿Cuál de los dos tú eres? ¿Qué tipo de persona eres? ¿Eres de aquella que hace lo malo, que se complace con los que hacen lo malo, que se complace con los pecadores? ¿O eres de aquel que se deleita en la ley de Dios? Dice una vez más, Salmo 1, verso 1, bienaventurado el varón que no anduvo, y menciona tres aspectos: consejo de malos, número 1, camino de pecadores, número 2, y silla de escarnecedores. El hombre egoísta, el hombre que vive su vida egoísta, el hombre que vive su vida en pecado, en egoísmo, lejos de Dios, dice, andará en el consejo de los malos, andará en el consejo de las personas malvadas, las personas que no aman a Dios. Oye, mira, ¿por qué no te le declaras? Oye, pero soy casado, no importa, ¿quién te va a descubrir? Aprovecha, mira, está bien bonita. El consejo de los malos. El consejo de los malos. También dice la Escritura, el camino de los pecadores. El que anduvo en camino de pecadores. La palabra camino, dice la palabra, significa la vida de las personas. Cuando tú escuchas o lees en la Escritura en el Antiguo Testamento que habla del camino de alguien, está hablando de la vida de alguien. Entonces dice el verso 1, no estuvo en camino de pecadores. Quiere decir que no anduvo en el camino, en la vida de los pecadores. Que su vida no fue de pecado, que no practicó el pecado. Tú recuerdas a Jesús, esto concuerda plenamente con lo que dijo Jesús en Mateo. Dijo Jesús, mira, solamente hay dos caminos. ¿El camino qué? El camino espacioso que lleva a la perdición. Y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Y dice entonces, no estuvo en el camino de los pecadores. No estuvo en la vida de los pecadores. ¿Por qué camino estás transitando tú? Salmo 1 nos dice, solamente hay dos tipos de personas. El que está en el camino de los pecadores, en el consejo de los malos y en la silla de los escarnecedores. ¿Sabes quién es o qué significa la silla de los escarnecedores? Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Otra de las traducciones, porque así lo traduce en la versión Reina Valera que nosotros tenemos, la Biblia de las Américas dice que no se ha sentado con los escarnecedores que están también en su silla. ¿Quién es un escarnecedor? Escarnio es burla. Los escarnecedores son los burladores. ¿Quiénes son tus compañeros? ¿Quiénes son tus amigas? ¿Quiénes son tu gente cercana? ¿Son escarnecedores? ¿Son burladores? ¿Se burlan de todo? ¿Se burlan del matrimonio? ¿Se burlan de la familia? ¿Se burlan de los niños? ¿Se burlan de la iglesia? ¿Se burlan de Dios? Se burlan de todo lo que tiene que ver con la Escritura, hacen chistes de Dios, se burlan de que quizá te han invitado a escuchar la palabra. No vayas, mira, mejor quédate aquí con nosotros, vamos a hacer una carnita asada en la mañana, quédate, mira, vamos a ir a tal lugar. ¿Quiénes son tus compañías? ¿Quiénes son los que están cerca de ti? La palabra de Dios nos dice los malos, los pecadores y los escarnecedores. Los malos son los que practican la maldad, los pecadores son los que practican el pecado y los escarnecedores son los burladores, los que se burlan de Dios y los que se burlan de Dios y de las cosas sagradas, no solamente con su boca, sino con su vida misma. ¿Cuántos escarnecedores quizá hoy están en las calles?
No que andan diciendo, ay, sí, Dios, me burlo de ti. No, se burlan con su vida. ¿Por qué? Porque saben que Dios les ha llamado, porque saben que Dios ha tratado con ellos, porque saben que Dios existe, que tienen que volverse a Él. Pero como dice el libro de Isaías en el capítulo número 1, desde la planta del pie hasta la coronilla, no hay en Él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Todo está mal en ellos. Todo está perdido en ellos. No hay cosa buena. Recordemos algo, Dios nos está llamando. Cuando Dios llama a una persona, no la llama a ser más bueno o más buena. Dios no te llama a que digas, bueno, sí, he hecho mal, me equivoqué, creo que hice cosas mal, pero voy a enmendar mi camino. Ese no es el llamado de Dios. El llamado de Dios a nuestras vidas, el llamado de Dios a cualquier persona es arrepiéntete de todo tu corazón y cree en Jesús. El arrepentimiento es volverte completamente a Dios, cambia tu vida, abandona tus pecados diciendo, yo estaba mal, pero ahora quiero hacer las cosas bien. Por eso muchas veces decimos que las personas que dicen es que estoy un poco mal, están perdidas. ¿Por qué? Porque no es que hagas un poquito mal, no es que digas estoy un poco mal, es que digas estoy perdido completamente. El apóstol Pablo, uno de los grandes hombres influyentes del primer siglo, uno de los hombres más importantes que mucha gente ha dicho de Pablo, que sería como si fuera hoy uno de los grandes presidentes de algún país importante, como Estados Unidos o Reino Unido o Francia o Alemania o alguno de esos países. El apóstol Pablo, históricamente hablando, era un hombre que era muy influyente, como si fuera uno de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de este país. Alguna persona dijo una vez, un predicador, y sin temor a equivocarse, yo también lo creo, que si en aquel entonces, en el primer siglo, hubiese estado la revista Time con las 10 personas más influyentes del mundo, definitivamente el apóstol Pablo hubiera aparecido en esa revista. Era una persona importantísima. Y el apóstol Pablo, siendo un hombre estudiado, siendo un hombre educado, siendo un hombre culto, educado a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más sabios de aquel entonces, fariseo por convicción, el apóstol Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores, porque todo lo que he ganado lo tengo por basura, siendo que era una persona importante. Entonces no podemos decir nosotros, bueno, sí, estoy un poquito mal, ya entendí en las predicaciones que estoy un poquito mal. No, estás mal completamente. Y hasta que no lo entiendas, no te vas a poder arrepentir verdaderamente y caminar con Cristo y pedir de su gracia para que camines con Él. El hombre sin Dios es una persona egoísta, es una persona que camina en el camino amplio, en el camino ancho. ¿Cómo es el camino ancho o espacioso? No hay límites, no hay restricciones, puedes vivir como quieras. No hay compromisos, no hay leyes de Dios, no hay cruz, no hay Biblia, no hay leyes de Dios, no hay santidad. Y por cierto, dice la Escritura, muchos caminan en este camino. Mucha gente camina ahí, pero pocos son los que caminan por la senda angosta. Una vez un cristiano escribió un poema, y este poema dice lo siguiente: debo estar diciendo esto con un suspiro, iré de aquí a la eternidad. Pero veo 2 caminos que se bifurcan en un bosque y yo tomé el menos transitado y eso hizo toda la diferencia. Este hombre decía, veo 2 caminos, voy caminando de aquí a la eternidad, pero veo adelante 2 caminos que se bifurcan en un bosque y he tomado el menos transitado. He tomado el que menos la gente quiere, porque es un camino que aparentemente se ve aburrido o aparentemente se ve difícil, pero no hay nada difícil cuando tú amas a Dios. Por eso la Escritura nos dice, hay 2 caminos. Y si nosotros recordamos también las palabras del Maestro, del Señor Jesús,
¿Qué más dijo Jesús también al final del Sermón de la Montaña? Es la misma verdad. Dijo, hay dos clases de personas, las que oyen la palabra y ¿qué? Y la ponen por obra. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y vinieron lluvias y vinieron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y dice Jesús, pero aquel que escucha mis palabras, ¿y qué? Y no las hace, no hace mis palabras, no obedece mis palabras, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, ríos, golpearon contra aquella casa y dice, y cayó y fue grande su ruina, grande su ruina. Pero ¿qué nos dice la Escritura? ¿Quién es el justo? Regresemos al Salmo 1, por favor. ¿Quién es el hombre justo? Dice la Escritura, versículo número 2. ¿Quién es el hombre bienaventurado? ¿Quién es la persona bienaventurada? No es el que anduvo con los malos, ¿no? Ya lo estudiamos. No es el que anda en pecado. No es el que anda con los burladores, que se burlan de Dios con sus acciones. Dice, versículo número 2. Este texto es hermosísimo, a mí me encanta mucho. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Quién es el hombre bienaventurado? ¿Quién puede ser feliz? Aquel que su delicia está en la ley de Dios. Ahora, amados, quiero hacer énfasis. Quiero llamar su atención de los presentes, no solamente en el texto, sino vayamos más a profundidad. Dice la Escritura, no solamente lo que hace, sino lo que representa para esa persona. Lo que representa para esa persona. Si yo te preguntara, ¿qué te hace feliz para ti? ¿Qué te hace feliz? Una de las preguntas que a veces hacemos a las personas, que es muy común hacer esta pregunta cuando nosotros estamos conociendo a alguien, es acerca de sus gustos por la comida. Y cuando nosotros le preguntamos a alguien sus gustos por la comida, ¿cuál es la pregunta más importante? O la pregunta más lógica, o la pregunta más obvia cuando estás conociendo a alguien. Oye, ¿y qué comida te gusta mucho? Eso es lo que preguntamos. Oye, ¿qué platillo así que tú digas, me encanta? Entonces la persona responde, ¿no? Bueno, mira, hay personas que responden así. Bueno, a mí toda la comida me gusta. Otros más dicen, bueno, tengo 2, 3 platillos que me encantan. Pero hay personas, no sé si te ha tocado, que te dicen, mira, algún día que me quieras hacer muy feliz y que me quieras preparar algo que me haga feliz mi día, prepárame X o Y comida, ¿cierto o no? ¿Por qué? Porque las personas dicen, mira, me encanta. Fíjate la profundidad de lo que están diciendo. Quiere decir que hay personas que quizás cierto platillo les cause placer, pero hay personas que ese mismo platillo las derrites con ese platillo. O hay personas que te pueden decir, bueno, mira, a mí me gusta el chocolate. Yo soy una de las personas que me encanta el chocolate. A mí me gusta el chocolate, pero hay gente que tú escuchas y dices, a mí me regalas unos chocolates y me derrites con los chocolates. Me fascinan los chocolates. Y de tal marca, uy, no, olvídate, me haces muy feliz. ¿Por qué? Porque estamos hablando del grado de felicidad que las personas tienen. Bueno, la Escritura nos dice que la persona bienaventurada, la persona que va a ser feliz en su vida, no es la que estudia la ley de Dios. No es la que lee la ley de Dios, no es la que ojea la ley de Dios, dice que se deleita en la ley de Dios. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿tú te deleitas en la ley de Dios? ¿Es tu gozo? ¿Es tu placer la ley de Dios? ¿Es tu delicia la ley de Dios? Es una muy buena manera y es una muy buena medida para saber lo que nos gusta realmente. Lo que dice el salmista es, ¿realmente eso te hace feliz? El justo se deleita con la ley de Dios. Ahora, mucha atención, ubiquémonos en el tiempo. Es el Salmo 1. La palabra ley, que hay varias palabras en hebreo para ley,
una de ellas, la más importante, es la palabra Torá. Está hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, la Pentateuca para los judíos. Hoy para nosotros lo interpretamos como toda la Biblia. ¿Cuánto más debe ser nuestra delicia toda la Biblia? Tantas verdades en su palabra. Tanto que podemos escudriñar, tanto que podemos leer, tanto que podemos deleitarnos, tanto que podemos estudiar, profundizar, meditar. Martín Lutero, el gran reformador, dijo que él no podía vivir sin la palabra de Dios porque era su pasión y era su deleite. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos decir hoy lo mismo? ¿Realmente la palabra de Dios es tu delicia? ¿Es tu deleite? La palabra aquí en el versículo 2, en la ley de Jehová está en su delicia. La idea es algo que verdaderamente te causa un placer supremo. Un día vi en un anuncio en el centro de la ciudad una propaganda de unas paletas muy conocidas de una marca de un corazoncito que decía placer supremo precisamente. Y era una paleta así grande de chocolate con relleno de no sé qué y almendras y no sé cuánta cosa. Y decía, ¿quieres un placer supremo? Un placer supremo. ¿Cuántos pudiéramos decir que la Biblia es nuestro placer supremo? Fíjate la profundidad y el anhelo y fíjate el deseo del corazón. Por eso dice la Escritura, en la ley de Jehová está su delicia. Es su delicia, es su placer supremo. Y podemos decir también esto, si una persona se deleita en algo, ¿verdad que no tienes que arrearlo para que lo haga? Por eso el error tan grande, ay chamaco, desobedeciste, de castigo vas a leer la Biblia. No, leer la Biblia no es un castigo. Leer la Biblia no es un castigo, es un placer supremo, tomando el ejemplo de la propaganda que decíamos. La lectura de la palabra, la lectura de las Escrituras, la lectura de la Biblia para nosotros debe ser un placer supremo, un deleite. Decía aquel gran predicador Carlos Spurgeon, decía, el hombre siempre busca algo en que deleitarse. Siempre, decía él. El corazón que no se deleita es un corazón vacío. Pero por eso debemos de llenarnos con la palabra de Dios, decía Spurgeon. Y mira quién lo dice, un hombre de Dios. El hombre siempre busca algo en que deleitarse, decía él. Siempre. Pero decía él, ¿por qué no deleitarnos con la palabra de Dios? Quiero pasar entonces a la siguiente verdad. Seguimos en la misma línea, estamos en la palabra de Dios. Pero fíjate algo muy interesante. Ahora el salmista nos va a pasar a una figura que se llama en literatura el paralelismo. Quiere decir la comparación de dos cosas. Vamos a pasar a esto y fíjate lo que dice, que está también muy hermoso. Versículo número 3. Seguimos hablando del bienaventurado y del justo y del que se deleita en la palabra de Dios. Versículo 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, versículo número 4, que son como el tamo que arrebata el viento. El versículo 3 y el versículo número 4 es una figura de la literatura que se llama el paralelismo. El salmista está comparando dos elementos de la naturaleza, un árbol y un tamo. El árbol y el tamo. Y el salmista nos está diciendo cuál será la consecuencia de aquel que es justo y que se deleita en la palabra de Dios, y de aquel que es impío y que no ama la ley de Dios y la odia. Dice lo siguiente, muy interesante lo que nosotros podemos ver en esto. Dice la Escritura, dice, será como árbol plantado
junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿De quién está hablando? Si seguimos el hilo del Salmo, ¿de quién está hablando? De aquel cuya palabra de Dios es su delicia y es su placer supremo. Mira, también quiero hacer un énfasis en esto, hago un paréntesis. ¿Quién escribió esto? David. ¿Y quién era David? Era un rey. Y como rey tenía muchas ocupaciones, y David se deleitaba en la ley de Dios. Yo pregunto, ¿quién tendrá más ocupaciones? No lo escribió un vagabundo el Salmo 1. No lo escribió un perezoso. No lo escribió un holgazán que no tenía nada que hacer en todo el día y que se la pasaba leyendo las escrituras. Lo escribió un rey que tenía muchas ocupaciones y que no creo que tenga más que todos nosotros. Y se daba tiempo para escudriñar las escrituras. Muchas veces decimos que no tengo tiempo para leer la Biblia. Es que no quieres leer la Biblia. Es que no tengo tiempo, de verdad. Es que no tengo tiempo. Todo lo que en verdad causa placer, que hemos dicho, se da uno tiempo para hacer las cosas. Si realmente te causa un placer, lo vas a hacer. No hay justificaciones, no hay pretextos. No puedes decir, no tengo tiempo. No, sí, cuando tenías a tu novia, igual y te dabas el tiempo, pero la ibas a ver. Y cuando querías hacer algo y te ibas con los amigos y te ibas a jugar, una vez una mamá me decía, ay hermano, mi hijo se va a la escuela, se para a las 5 de la mañana, se va a la escuela y sale a la 1 de la tarde, va a la preparatoria y llega a la 1:30, 2 de la tarde a la casa, come, se va al gimnasio. Y se va al gimnasio y llega más o menos como a las 3, 4 de la tarde. Y todavía de ahí se va con sus amigos y ahí se va con su novia y llega como a las 12 de la noche y llega a la casa y llega a estudiar. Y yo le pregunto, hijo, ¿no te cansas? Bueno, está joven. Pero dice, no, porque le causa placer. Porque el ejercicio causa placer. Después de cierto tiempo haciendo ejercicio, causa un placer. Las endorfinas y diversas sustancias en nuestro cuerpo nos causan placer y no nos cansan, ¿sí? Los que corren maratones lo saben. Después de cierto tiempo y de ciertos kilómetros, el cuerpo ya no siente el cansancio. Y los que practican pesas es lo mismo. Bueno, entonces este rey David dice, en la ley de Jehová está su delicia. La palabra de Dios nos debe de causar una delicia si realmente la amas, si realmente la atiendes y meditas en ella. ¿Qué más nos dice la Escritura entonces? Dice, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Esa frase de no así los malos significa no como los malos. No como los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El árbol plantado junto a corrientes de aguas y el tamo. ¿Cuál es el tamo? La Biblia de las Américas traduce como cáscara, no como tamo. Casiodoro de Reina lo traduce como tamo, pero la Biblia de las Américas traduce como cáscara. Y la cáscara era la cáscara que estaba alrededor del grano de trigo, que cuando el trigo se aventaba, los que estaban ahí manejando el trigo en aquel entonces, lo aventaban y entonces por gravedad el grano caía primero y la cáscara, que era la basura, el viento ¿qué? Se la llevaba. Era una manera como de colar o como de limpiar. Más bien la palabra correcta es limpiar. Limpiaban el grano, aventaban el grano al aire, el grano caía porque estaba más pesado por gravedad y el tamo, la cáscara o la cubierta del grano era llevado por el viento. Entonces el salmista está haciendo esta comparación y está haciendo esta figura que está diciendo lo siguiente. Y podemos resumirlo de esta manera. El cristiano, aquel que es feliz, fíjate, será el que ame la palabra, el que obedezca la ley de Dios, el que la obedezca
y además será una persona que medite en las Escrituras, que medite en la palabra de Dios. Dice, será igual que un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo es el árbol? No va a caer, no va a ser arrancado, no va a ser arrancado, va a ser firme, va a haber firmeza. ¿Quieres ser una persona que esté firme? ¿Quieres ser una persona que no te dejes llevar por lo que la gente te dice o por las circunstancias o por las emociones? Dice, obedece y ama la palabra de Dios. Pero si eres como el impío, dice que los malos o los impíos o los pecadores son como el tamo que arrebata el viento. Son como la cáscara que arrebata el viento, son como la cáscara que arrebata, que avienta el viento. Es decir, no permanecen, no permanecen. Son inconstantes. Y como dice el apóstol Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Son inconstantes. No tienen fundamento en su vida, no tienen bases. Son llevados de aquí para allá. Son llevados de un lado al otro, porque no tienen principios. Estamos hablando de los principios morales y espirituales en las vidas de las personas. Que de repente puede acontecer, es que la muchacha ya estaba de novia con un muchacho, después con otro, salió embarazada, abortó, después se fue con otro, después salió que no, que creo que era lesbiana, que le gustan las mujeres, no, que ya no, que le gustan los hombres, que ya tiene otro hijo, que ya se juntó con otro, que ya se quiere casar, que ya son como el tamo que arrebata el viento. No tienen firmeza. No tienen principios en su vida. Es más, según la lógica del Salmo en el versículo 1, no son bienaventurados, porque no tienen principios en sus vidas. Pero el justo, el que ama a Dios, es como el árbol. Es como el árbol. Será como el árbol, pero no cualquier árbol. ¿Cómo qué dice la Escritura? Como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Un árbol que si lo has visto, ¿alguno de ustedes ha ido a un río y hay árboles alrededor del río? ¿Cómo son sus raíces? Son fuertes, son muy fuertes. Dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El justo entonces es como un árbol plantado con raíces profundas y porque está cerca del río, su fruto no falta, su hoja siempre está verde y siempre estará erguido y siempre estará firme, aún en medio de los problemas, de las dificultades, de las circunstancias, de las pruebas y de las enfermedades. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Sabiduría divina para todos nosotros. El impío y los malos son como el tamo. ¿Qué es el tamo? El tamo es la cáscara que no persevera, que se pierde, que no se encuentra más de él. No hay nada más, como la hojarasca que el viento se lo lleva, que no hay memoria del impío. No hay memoria del impío, porque de la manera que actúas, así te va a ir en tu vida. Es lo que dice la Escritura. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y es muy triste, amados, pero yo he estado en velorios, en muchos velorios, y yo he estado en velorios donde cuando muere alguien que verdaderamente era un justo y verdaderamente amaba a Dios y verdaderamente tenía su vida bien, la gente cómo llora. Y llora porque ya no está la persona. ¿Y cómo le lloran? Porque dicen es que él me acariciaba, me compraba cosas, era mi consejero, era esto, era el otro, era mi padre, era mi abuelo, era todo. ¿Y cómo le lloran a la gente? Porque su vida hizo bien. Pero te digo algo, y lo digo de verdad con mucha tristeza, me ha tocado estar en velorios donde la gente era terrible. Donde llegaba la mujer y de repente llegaba la otra mujer con los otros hijos. Y donde llegaba la otra mujer, la tercera mujer que tuvo en vida.
y donde era de lo peor, y era un alcohólico, y era una persona terrible, y donde nunca sembró amor en ninguna parte de su vida. ¿Sabes yo que he escuchado en ese tipo de velorios? Pues qué bueno que ya se murió. O sea, se cumple lo que dice la Escritura, son como el tamo, su memoria es borrada ya. Vivieron para la maldad, vivieron para el pecado, vivieron para hacer destrozos, vivieron para echar a perder su vida y la vida de los demás. Y la gente lo que quiere es que ya no estén. Son como el tamo que arrebata el viento. Y quiero terminar el estudio en el versículo 5 y el versículo 6 diciendo lo que la Escritura nos habla, cómo Dios conoce las vidas de estos dos tipos de personas. Versículo 5 y versículo 6 dice la palabra de Dios: por tanto, o sea, para terminar, en conclusión, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y dice, ¿por qué? Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Mas la senda de los malos perecerá. Nota cómo el salmista David nos dice, aún en la manera de redactar el salmo, o por lo menos como es traducido en el español para nosotros, la manera de la redacción es como presentando al lector, como diciendo, ¿qué vas a escoger? ¿Cuál va a ser tu decisión? Y dice la Escritura, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Por qué conoce Jehová el camino de los justos? Porque entendemos algo, Dios conoce nuestro camino, Dios conoce nuestras vidas. Dice, Jehová conoce el camino de los justos. ¿Qué dijimos que es el camino en el hebreo? La vida del hombre. Entonces podríamos traducirlo, porque Jehová conoce la vida de los justos. Jehová, Dios conoce la vida de los justos. Y Dios guarda la vida de los justos. Y Dios protege la vida de los justos. Jehová conoce. Pero déjame decirte también que la traducción de Reina Valera está traducida en un presente. Pero en la realidad el hebreo es Jehová está conociendo constantemente la vida de los justos. Esa es la idea del último versículo. Jehová está conociendo, es decir, Dios conoce todos los días nuestras vidas. Dios conoce todos los días la vida del justo. Él ve nuestro acostarnos y ve nuestro levantarnos. Él conoce todo. Estaba estudiando el otro día el Salmo 103. Es un salmo maravilloso de la omnisciencia de Dios. Algún día lo podremos compartir. Dios conoce hasta tu célula más pequeña. Es lo que dice el Salmo 103. Son unas verdades impresionantes para nosotros. Dios conoce todo. Si aún Él cuenta nuestros cabellos de nuestra cabeza, ¿cómo no conocerá lo más íntimo de nuestro corazón? Por tanto, todo está delante de los ojos de Dios. Y dice al final, versículo 6, en la última parte del Salmo, mas la senda de los malos perecerá. La senda del impío conducirá a la destrucción. ¿Y sabes por qué conducirá a la destrucción? Porque está caminando en la senda amplia, en el camino ancho, en el camino espacioso. El camino espacioso será el fin del impío, la perdición. El dolor que sufrirá en esta vida por sus malas decisiones. Porque déjame decirte que hay decisiones que duelen más que otras. Una mala decisión puede traer consecuencias, pero hay peores decisiones que el hombre toma. Y dice, van a perecer. Podrás decir, me equivoqué en esto, ¿no? Me equivoqué en ir a rentar en esta casa, pero lo de menos es cambiarte de casa. Pero cuando la gente dice, me equivoqué con la persona que elegí para casarme, ahí sí está más difícil. Me equivoqué con la vida que llevé al empezar el vicio del cigarro. Ahí está más difícil. Dice la palabra, mas la senda de los malos perecerá. El camino del impío estará perdido. Y su fin será el camino de muerte. Vamos a cerrar nuestros ojos. Quisiera que termináramos meditando. No te vayas sin antes
tomar unos minutos. A veces es complicado, a veces ya llegas a tu casa y te pones a comer con tu familia. No te vayas sin antes meditar las verdades de la Escritura. Digiere las verdades, entiende las verdades, toma decisiones. No te vayas como el ejemplo que puse al principio de los recién casados en la luna de miel. Te vas comiendo cereal y leche. Mejor llévate las verdades de la palabra. Llénate del buffet, por así decirlo. Entiende las verdades del Salmo 1. ¿Quién eres? ¿Cuál de los dos tipos de persona eres? ¿Eres de aquel que es bienaventurado, inmensamente feliz, felicísimo en español, decíamos, porque amas la ley de Dios, porque obedeces a Dios, porque obedeces su palabra, porque en su ley meditas de día y de noche? Igual este Salmo 1 está en la misma conexión y en la misma línea que Josué capítulo número 1. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, le decía Dios a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces todo te saldrá bien. Y dice el Salmo 1, todo lo que hace prosperará. No, por favor, no pienses en dinero. No habla aquí la Biblia de dinero. No habla de prosperidad económica. No pienses en los dólares, ni en los cheques. Dice, vas a prosperar en tu vida. ¿Cómo qué? Como persona. Como persona. Porque no es más feliz el que tiene más dinero en la bolsa. Es más feliz el que ama a Dios y su ley, según lo que dice este salmo que nosotros hemos entendido. ¡Qué bendición! Yo me gozo cuando entiendo las verdades, porque podemos saber algo. Esto es sabiduría de Dios para nosotros. Tómalo hoy en esta tarde. Decide obedecer a Dios. Decide leer tu Biblia. Esa Biblia que la tienes arrumbada. Esa Biblia que nada más la abres los domingos a las 11. Lee la palabra. Estúdiala. Tienes un buffet delante de ti todos los días y has decidido comer cereal. Estudia la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia y que doblaste tus rodillas al leer la Biblia? ¿Cuándo has dicho, Señor, decidí mal, perdóname? La regué, pero ayúdame con tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Bendito sea nuestro Dios. Él nos ha dado nuestra lámpara. Él nos ha dado su palabra para que meditemos en ella de día y de noche y para que sea nuestra delicia. En hebreo, el placer supremo, decíamos. Habla con Jesús en tu lugar. Hermano, yo pensé que el Salmo 1 nos iba a invitar a alabar a Dios. No puedes alabar a Dios si no te deleitas en su palabra. Es lo que dice el Salmo 1. Ya el Salmo 3, ahora sí, ya nos invita a alabar a Dios. Y el Salmo 4, y qué decir del 6, y qué decir del 8, que es una alabanza a Dios. Sí, pero antes está el 1. Y el 1 nos dice, tú no puedes alabar. Tú no puedes cantar a Dios si no amas su ley. Porque aquel que ama su ley, alabará a Dios. Habla con Jesús mientras escuchas este canto. Le alabamos a Él. Eres Dios del cielo, de la creación, Dios del universo, mi Redentor. La tierra
y su plenitud. Eres poderoso. Cuánta bendición de Dios puede traer a tu vida leer la palabra. Mi Salvador, Cristo Jesús, tú eres el mismo por la eternidad. Él es Dios, su misericordia es sin fin. Tu reino poderoso es, sin término es tu dominio. Cuántas bendiciones te has perdido por no leer las Escrituras, por no meditar en ellas. Hoy decide amar a Dios a través de las Escrituras. Que sean tu delicia. Que sean tu delicia las Escrituras. Poderoso es, sin límite es tu poder, Jesús. Que la palabra de Dios sea tu delicia. La tierra está fundada en santidad. Eres Dios del cielo, de la creación. Bendito nuestro Dios, Dios de luz, que nos ha dejado su palabra. Mi Redentor. La tierra es de Dios y su plenitud. Eres poderoso, Dios el Shaddai, eres mi Salvador, Cristo Jesús, tú eres el mismo por la eternidad. Tu reino poderoso es, sin término es tu dominio, con cetro de justicia reinará. Tu reino poderoso es. Tu reino poderoso es, sin término es tu dominio, con cetro de justicia reinará. Con cetro de justicia reinará. Con cetro de justicia reinarás. Que hoy puedas decidir deleitarte en la ley de Dios. Que puedas tomar en cuenta lo que has escuchado el día de hoy. Es tu vida, es tu alma la que está en juego. Y Dios te ha dado, o Dios nos ha dado a nosotros, a todos nosotros, una gran herramienta, un gran manual que es las Escrituras. No para que sea un castigo, para que la leas, para que la estudies
pero más a profundidad, para que sea un deleite, para que te alegres en ella, para que te goces. Pocas cosas causan placer al hombre, pero todo lo que causa placer en esta vida se acaba. Todo. Pero la satisfacción, y escucha bien lo que yo te voy a decir, muchas cosas podrán causarnos deleite, pero todo se acaba en esta vida. Pero lo único que te puedes llevar a la tumba es el gozo y el deleite de haber obedecido a Dios y su palabra, de haber hecho bien en esta vida y saber que el día de mañana ya no tendremos la Biblia, pero tendremos al Dios que hizo la Biblia. La presencia de Dios por toda la eternidad. Esa es la promesa de los santos. Esa es la promesa que tenemos de Dios. Un día estaremos con Él en su presencia. Ya no tendremos una Biblia, porque el autor de la Biblia estará enfrente de nosotros. Y podremos alabarle y podremos glorificarle y le daremos gloria por siempre. Pero hoy tenemos esta Biblia. Hoy tenemos nuestra palabra para que la obedezcamos, para que la leamos, para que la estudiemos y para que se cumpla lo que dice este salmo, para que seamos bienaventurados, para que todo lo que hagamos prospere y para que seamos como los árboles, que nuestra hoja no cae, que no sea una hoja café seca que se cae, sino sea una hoja verde y nuestro fruto sea a nuestro tiempo. Quisiera que pudiésemos terminar este estudio poniéndonos de pie y entonando un canto que precisamente habla de esto. Que la palabra de autoridad, que le digas a Dios y que le cantes a Dios. Ya no le cantes nada más por cantar, sino tu canto será mejor y tu alabanza será mejor cuando ames su ley y cuando la palabra de Dios reine en tu vida. Aleluya, Jesús. Te alabamos en esta tarde, Señor. Aleluya. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Tú eres Dios, tú eres mi Rey, tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Aleluya, Jesús. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad En mi vida reinará. en mi vida reinará. Que así sea en cada corazón. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Tú eres
tú eres Señor Jesús. Y con mi voz declararé que tú eres Rey y eres Señor. Sobre un trono de justicia. Sobre un trono de justicia te has sentado en majestad, y tu palabra de autoridad, Así sea, Jesús. en mi vida reinará. Sobre un trono de justicia. Sobre un trono de justicia Te has sentado en majestad. te has sentado en majestad. Tu palabra de autoridad. Y tu palabra de autoridad en mi vida reinará. Y tu palabra de autoridad. Díselo a Jesús. Y tu palabra de autoridad Comprométete con Dios en esta tarde. en mi vida reinará. Comprométete con Jesús. Y tu palabra de autoridad. Y tu palabra En mi vida reinará. de autoridad en mi vida reinará. Porque esa es la voluntad de Dios para nosotros. En mi vida reinará. Serás bienaventurado en lo que haces. En mi vida reinará. Serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. En mi vida reinará. Serás prosperado en todo lo que haces. Cuando la palabra de Dios reine en tu vida. Que así sea, Jesús. Ayúdanos a guardar tu palabra, Señor. Ayúdanos a honrar tu palabra, Señor. Tu palabra de autoridad en mi vida reinará. En mi vida reinará. Que así sea, Señor. Queremos que reine en nuestras vidas. En mi vida Gracias por tu palabra. reinará. Gracias por tu Espíritu en medio de nosotros, Señor. Y que podamos ser no una cisterna rota que no retiene el agua, Señor, sino seamos un depósito donde guardemos las verdades de tu palabra en nuestro corazón, Señor. Porque si todos los que estamos aquí nos deleitáramos en tu palabra, otra iglesia seríamos, Señor. Esa es la verdad, Señor. Ayúdanos. Llévanos a leer tu palabra y a estudiarla, Señor. Te damos la honra y la gloria y gracias. Gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén, Señor. Bendito sea tu nombre. Gloria al Señor por siempre. Gloria al Señor por siempre.